Muy buenas tardes. Quisiera partir por agradecerle al Parlamento, al Senado, a la Cámara de Diputados por esta votación histórica. Ustedes vieron que se aprobó la pensión garantizada universal por unanimidad. Vimos lo mejor de la política, vimos lo mejor de los acuerdos, todos lo destacaron en sus distintos discursos. Quiero agradecerle también a ustedes, a la prensa que estuvieron durante estas semanas en jornadas que fueron realmente extenuantes y nos acompañaron en un proceso realmente histórico. Yo me atrevería a decir que se trata de la modificación a las pensiones más relevantes de los últimos 20, 40 años. Y en ese sentido quisiera, además de agradecerle a mis colegas, por sobre todo agradecerle al presidente Sebastián Piñera, que desde el primer minuto en su programa siempre señaló que lo más relevante era mejorar las pensiones de quienes más lo necesitan, de esos abuelos que a veces trabajan para ayudar a sus nietos, de esos abuelos que llegan a fin de mes a duras penas para poder comprar sus medicamentos. Y en ese sentido yo quisiera destacar que quienes estamos en el servicio público, en definitiva, estamos justamente para eso. Y en ese sentido quisiera valorar que la oposición esta vez estuvo siempre a la altura. Y por lo mismo me permito decir que esperamos ser una oposición constructiva y no como la que en algunas ocasiones nos encontramos en estos años. Gracias. Por supuesto, hay muchísima satisfacción. Se trata del cambio de las pensiones más relevante de los últimos 40 años, que además viene a coronar una reforma que ya se había hecho al principio del gobierno del presidente Piñera en relación a la cobertura del pilar solidario. Ojalá hubiésemos podido alcanzar la solución final a las pensiones de los chilenos, pero sabemos que ocurrieron básicamente dos cosas. Nos separaron, por un lado, algunas legítimas diferencias ideológicas, sobre todo sobre el destino de los 6 puntos extra de cotización, pero también, y en esto hay que ser muy claro, los retiros permanentes de fondos de pensiones también fueron un gran obstáculo para hacer lo que se ha denominado la ley larga. Justamente por eso es que una vez que el cuarto retiro se vio frustrado, pudimos hacer este proyecto de ley que nos tiene muy orgullosos y que nos parece que cumple con lo que el presidente siempre prometió en su programa. Ministros, nos gustaría consultar, pregunta abierta a quien quiera responder. ¿Qué pasa con aquellas mujeres que jubilan a los 60 años? Ellas tienen que esperar hasta los 65 para recibir este beneficio. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿qué pasa con las personas que están fuera del pilar solidario? ¿Hasta cuándo tienen que esperar para poder recibir esta pensión garantizada universal? Hoy día se termina una larga espera de millones de jubilados en Chile que esperaban poder ver un mejoramiento importante de sus pensiones. A partir de la tercera semana de febrero se inicia el pago de este mejoramiento, tanto presencial como automáticamente, y más de 1.400.000 chilenos que están hoy día en ese pilar solidario lo van a recibir automáticamente, en complemento a lo que tienen o totalmente si es que no han tenido cotizaciones en su vida. Este es un hito en la seguridad social de Chile. Es el cambio más sustancial de las últimas décadas y deja pavimentado el camino para una reforma integral al pilar contributivo que no hemos podido alcanzar hasta ahora. Quiero señalar también que habrá un enorme beneficio para más de 52.000 pensiones de invalidez, que también en igual fecha van a haber mejorado sus montos, como también la cobertura, porque se amplió de un 60 a un 80% de las familias de menos recursos. Y también viene un mejoramiento muy relevante para esos niños, más de 22.000 niños, que hoy día están recibiendo pensiones producto de sus discapacidades mentales o físicas, que también se amplía la cobertura de un 20 a un 60% y que van a ver incrementadas sus actuales pensiones de 77.000 pesos a 92.500. Quiero expresar, como ministro del Trabajo y Previsión Social, y en nombre del gobierno del presidente Piñera, nuestra gratitud al Parlamento, a los parlamentarios de gobierno y de oposición, al equipo que contribuyó a llevar adelante esta tan importante reforma, y decirles que es en el camino de los acuerdos como también se empiezan a solucionar los problemas, y que ese diálogo y que esa capacidad que hubo ahora sea también los pasos siguientes que podamos dar. Ministra Rovilar, sobre las preguntas que le hacía sobre las mujeres y quienes tienen que esperar finalmente hasta... Hoy es un gran día, es un día histórico, y queremos decir que el tiempo de las pensiones de la gran clase media de nuestro país llegó.
Este proyecto, sin duda alguna, mejora las pensiones de las personas que están hoy día en el pilar solidario. Aquellos que recibían pensión básica solidaria, que verán aumentados sus montos, aquellos que recibían aporte previsional solidario, que ya será definitivamente de 185.000 pesos, pero sobre todo un aumento sustancial en cobertura llegando a la clase media, aquella que hoy día no recibe aporte del Estado. Y eso nos llena de alegría. Es una noticia muy emocionante poder decir que también con este proyecto de ley, que hoy día se transforma en ley, vamos a poder llegar a mayor cantidad de niños y niñas menores de 18 años que recibían subsidio de discapacidad mental. Hoy hay 18.000 niños y niñas que recibían el subsidio de discapacidad mental con una cobertura solamente del 20% del registro social de hogares. Ahora aumentaremos esa cobertura al 60%. Y no solamente eso, también ingresaremos la discapacidad física y sensorial severa profunda. Por lo tanto, además de la discapacidad mental, agregaremos a niños y niñas menores de 18 años que tienen discapacidad física y sensorial. Y aumentaremos el monto de 77.000 pesos a 92.500. Monto que no es cualquier monto, es la mitad de la pensión garantizada universal. Y por lo tanto, cada vez que un gobierno quiera aumentar el monto de la pensión garantizada universal, aumentará automáticamente el monto del subsidio de la discapacidad mental, física y sensorial. Con eso llegaremos a 10.000 niños más, acercándonos a casi 30.000 niños que van a recibir este beneficio. Quiero decir que hoy día es un día muy importante y creemos también de que quedan temas pendientes. Como gobierno no pudimos sacar la reforma estructural del sistema de pensiones. Efectivamente es una deuda y un dolor que nos llevamos. Tampoco pudo el gobierno anterior de la presidenta Bachelet. Le deseamos efectivamente al próximo gobierno del presidente electo Gabriel Boric que sí pueda lograrlo. Y eso trataremos de hacerlo desde una posición firme pero constructiva, entendiendo que esta es una urgencia. Ahí, en esa reforma estructural, podremos mejorarle las pensiones a las mujeres que jubilan a los 60 años. Con esa reforma estructural podremos efectivamente llegar a esa deuda que está pendiente. Sin embargo, más de 600.000 nuevos pensionados o personas mayores de 65 años podrán ingresar en el mes de agosto a recibir la pensión garantizada universal. Aquellos que estaban sobre el 60% de vulnerabilidad y hasta el 90% podrán recibir pensión garantizada universal en un monto total de 185.000 pesos si es que reciben pensiones bases menores a 630.000 y con un monto decreciente si es que tienen una pensión base entre 630.000 y 1 millón de pesos. Solo quienes estén fuera de ese 90% de vulnerabilidad y que tengan más de 1 millón de pesos de pensión base quedarán fuera de la pensión garantizada universal. Por eso hablamos que es universal, porque la inmensa mayoría de los pensionados y de aquellos que no se han jubilado pero cumplieron 65 años podrán recibir este beneficio. Como decimos, llegó el tiempo de las pensiones de clase media. Mire, todos los que hoy día son parte del pilar solidario, los 600.000 chilenos que reciben hoy día la pensión básica solidaria y los más de 900.000 que reciben aporte previsional solidario, verán aumentadas sus pensiones ahora, en el inicio de los pagos en el mes de febrero. Como se amplió la cobertura del pilar solidario, que era solamente para el 60% de la población de menos recursos, al 90% y solamente queda excluido el 10% más rico, a este grupo de personas hay un proceso de inscripción que se va a hacer en estos meses para, como dice la ley, se pague en 6 meses más. Los nuevos beneficiarios en 6 meses más, 600.000. Los actuales beneficiarios del pilar solidario de inmediato a partir del mes de febrero. Rodrigo. ¿Para dónde? ¿Para dónde voy? Estamos corriendo los Usted nos dice. Yo lo conozco, por lo que pasa es que... Sí. No hay problema. corriendo los límites. Estamos Último día para el Parlamento, pero el estamos muy Ejecutivo sigue. contentos, muy contentos. Sí, yo creo que hay dos cosas que quisiera decir en relación a esta reforma.
Tal como decía el ministro Osa, yo creo que esta es una de las reformas más importantes, tal vez de los últimos 40 años, junto con la que hizo la presidenta Bachelet en el 2008. Esta yo creo es una reforma tan importante o incluso más importante que es. Eso es lo primero. Lo segundo que quisiera decir es que esta es una reforma que es lo más parecido al IFE universal que tuvimos hasta hace un tiempo atrás. Es verdad que no podíamos mantener el IFE universal porque la verdad que los montos fiscales eran demasiado grandes. Pero lo que dijimos, bueno, si no lo podemos mantener, hagamos algo parecido para los mayores de 65 años. Esto es. ¿Y por qué esto es? Porque esto es para toda la población mayor de 65 años, independiente si usted está jubilado o no, solamente tiene que estar en el 90% de menores de mayor vulnerabilidad o menores ingresos. Y además, estamos asegurando un piso de 185.000 pesos. ¿Por qué 185.000 pesos? Porque esa es la línea de la pobreza hoy día para cuando estamos hablando de un hogar unipersonal. Entonces, lo que estamos haciendo acá es asegurar línea de la pobreza, tal como fue en el IFE universal. Estamos también haciéndolo universal al 90% de la población más vulnerable y llegando, por lo tanto, si hoy día son 2,5 millones de adultos mayores de 65 años, estamos llegando a prácticamente 2.200.000 y con eso estamos llegando al 90%. Y además, esta, de ahora en adelante, va a ser una política permanente, para siempre. Y por eso que creemos también que es un legado muy importante que nos pidió el presidente Piñera. El presidente nos pidió que aumentáramos las pensiones, que las aumentáramos sobre la línea de la pobreza y que fuera para el 90%. Nos pidió que lo hiciéramos y creemos que de alguna forma estamos cumpliendo a la promesa del presidente, pero también a lo que querían los adultos mayores. La tercera cosa que quisiera decir es que como gobierno nosotros vamos a seguir trabajando ahora, porque efectivamente hay un hito muy importante que es que esto sea ley. Pero nosotros tenemos que preocuparnos ahora de que esto efectivamente se pague en febrero y para eso nosotros vamos a seguir trabajando muy intensamente con los equipos del IPS y del Ministerio del Trabajo para que los pagos lleguen en la fecha correspondiente. Por lo tanto, como gobierno vamos a seguir trabajando hasta el último día para asegurar efectivamente que estas pensiones se paguen. Quisiéramos finalmente agradecer a nuestros equipos, a los subsecretarios, a la directora de presupuesto, a los asesores que nos han ayudado y obviamente también al Congreso que nos ha permitido despachar esto. Creo que también hay que destacar que efectivamente en este proyecto hemos tenido una muy buena discusión. Creo que eso es importante, bajar los grados que hemos tenido de mucha polarización en los últimos meses es importante. Esto empezamos a hacerlo ya con proyectos tales como el IFE universal, la ley de presupuesto, la ley de reajuste, hoy día también con esta pensión garantizada universal. Todo esto significa que llegar a acuerdos es muy importante porque los acuerdos son soluciones para los chilenos y eso es lo que hoy día estamos tratando de lograr. Así que muchas gracias. Muchas gracias, chiquillos.